Un estallido de truenos sacudió el cielo cuando el viento levantó la hierba en el prado. Aquel día, el calor había sido intenso, pero nadie en la manada previó la furia repentina de la tormenta. Gotas gruesas comenzaron a caer como pequeñas piedras, golpeando la tierra con fuerza. El potrillo, inquieto, giró la cabeza buscando a su madre entre el grupo de caballos que empezaba a dispersarse. Las nubes avanzaban tan rápido que todo el horizonte parecía ennegrecerse. Los relámpagos surcaban el firmamento con destellos blancos, iluminando brevemente las siluetas asustadas de los caballos. El potrillo se pegó al costado de su madre, sintiendo su pelaje húmedo y el fuerte olor a ozono. De pronto, un relámpago cayó cerca de allí, estallando contra un árbol y partiéndolo en dos. La luz enceguecedora, junto al estruendo, generó el caos. Varios miembros de la manada relincharon al unísono y salieron disparados en distintas direcciones. En medio de aquella confusión, el potrillo tropezó con la raíz saliente de un arbusto y rodó sobre el pasto mojado, golpeándose una pata. Luchó por reincorporarse, parpadeando para despejar el agua y el miedo que le nublaban la vista. Cuando logró levantarse, su madre había desaparecido entre las sombras y la multitud de cuerpos que se atropellaban. El corazón del pequeño equino latía desbocado. Todo era correr o quedar rezagado. La tormenta, lejos de menguar, arreció con furiosas ráfagas de viento. El potrillo intentó orientarse para no perder la manada, pero una bandada de pájaros pasó tan cerca que lo espantó, llevándolo a desviarse hacia el costado contrario. Poco a poco se fue rezagando, hasta que se encontró completamente solo, sin la guía protectora de los adultos. Corrió sin saber a dónde, resbalando en el lodo, con el agua golpeándole el hocico y empapando su crin. Intentaba sobreponerse a la punzada en su pata herida, pero cada paso se volvía más costoso. Cuando creyó que la lluvia no podía ser peor, un nuevo rugido de trueno sacudió el entorno. El potrillo dio un respingo, y sin darse cuenta, se adentró en el bosque que rodeaba la pradera. Allí, la penumbra parecía más densa. Las copas de los árboles se mecían con violencia, dejando caer hojas y ramas. El aire estaba cargado de un olor terroso que se mezclaba con la humedad. Cada trueno resonaba entre los troncos, rebotando con ecos que al potrillo le sonaban como amenazas cercanas. Incapaz de ver con claridad, fue avanzando con pasos cada vez más inseguros. Su herida en la pata empezó a dolerle más. Se detuvo junto a un gran roble partido por un rayo, jadeando. El pecho le ardía del esfuerzo y su respiración era rápida, entrecortada. Intentó relinchar con todas sus fuerzas, con la ilusión de que su madre o el resto de la manada lo escucharan, pero la tormenta engulló su llamado en un estrépito de lluvia y ramas crujiendo. El silencio posterior a su propio relincho fue más aterrador todavía. No hubo respuesta, ni un eco que delatara la presencia de otros caballos. Mientras el potrillo se lamía con torpeza la herida, un olor extraño le llegó a las fosas nasales. Era un aroma penetrante, agrio, que despertó en su interior una alerta ancestral. Giró la cabeza, tratando de identificar de dónde provenía. Un escalofrío lo recorrió de la punta de las orejas hasta el extremo de la cola. Aún con el ruido de la lluvia, percibió un murmullo bajo, casi un gruñido difuso. Su corazón pareció detenerse por un instante. Las sombras se alargaban con la última luz del día, y entre los troncos se divisaban breves destellos de ojos ambarinos. El potrillo dio unos pasos hacia atrás, tambaleante. Los lobos merodeaban la zona, atraídos por la vulnerabilidad de un joven caballo separado de su grupo. Era cuestión de tiempo para que se decidieran a atacar. El olor a humedad y a peligro lo envolvía todo. El potrillo giró para escapar, pero no conocía el terreno. Tropezó con una roca cubierta de musgo y casi se desplomó. Se impulsó nuevamente forzando la pata herida y salió al trote, batiendo el lodo con furia. Entre arboledas y raíces traicioneras, continuó hasta que la espesura del bosque cedió a una pequeña claridad. Se encontró al borde de una pequeña explanada, con la lluvia golpeando la hierba anegada y un par de troncos caídos en el centro. Miró por encima del hombro para comprobar que no había perdido a quienes lo seguían. Apenas distinguía dos formas grises que se movían con rapidez, pegadas a la tierra, listas para abalanzarse. Sintió un fuerte temblor en las patas, pero no tenía elección. No podía retroceder.
ni podía quedarse allí paralizado. Desesperado, avanzó hacia la explanada, casi cojeando a cada paso. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Otro relámpago surcó el cielo, iluminando la escena por un fugaz segundo. Los lobos se perfilaban como espectros, listos para saltar, mientras el potrillo, indefenso, giraba la cabeza de un lado a otro buscando escapatoria. El primer lobo entró a la explanada mostrando los dientes, un gruñido escalofriante en lo profundo de su garganta. Detrás, otro miembro de la manada lo secundó, con la cola baja y los ojos clavados en su presa. El potrillo trató de retroceder, pero vio que un tercer lobo surgía por otro flanco, cortándole la salida. Sintió que el miedo le atenazaba los músculos. La lluvia mermó por unos instantes y el aire pareció enrarecerse. Todo se volvió más nítido. El potrillo no podía dejar de temblar, rodeado de aquellos depredadores. El segundo lobo corrió en zigzag, buscando la forma de atacarlo por el costado. El potrillo lanzó un relincho lastimero, como un pedido de ayuda dirigido al vacío. Fue entonces que uno de los lobos se adelantó con un gruñido feroz. Saltó, tratando de atrapar la parte trasera del joven caballo, y logró rozar su piel con las garras, dejando un arañazo superficial pero doloroso. El potrillo se tambaleó de dolor y miedo, sintiendo la sangre brotar y mezclarse con la lluvia y el lodo. El pánico lo inmovilizó por un segundo eterno. En su mirada podía leerse la rendición. Antes de que los lobos pudieran iniciar el siguiente ataque, un relincho potente cortó el aire como un látigo. Unos cascos pesados retumbaron a través de la explanada, anunciando la llegada de algo grande y sólido. El potrillo abrió los ojos con asombro cuando un garañón negro surgió desde la penumbra del bosque, como si hubiera estado acechando a los lobos en silencio. Con un bramido, aquel caballo se alzó sobre sus patas traseras, golpeando el aire con los cascos delanteros. A su alrededor, el polvo y la lluvia parecieron formar un halo que amplificaba su presencia. Los lobos, sorprendidos por la aparición del imponente intruso, retrocedieron unos pasos, gruñendo en señal de advertencia. El garañón, sin amedrentarse, dio un par de coces al aire, forzando a los lobos a dispersarse para evitar ser heridos. El potrillo, todavía en shock, miró con fascinación y alivio a la vez. Por un instante, todo pareció suspendido en el tiempo. La respiración del joven caballo se entrecortaba y sentía el latido de su corazón golpeando con fuerza en el pecho. La imagen del garañón cubierto de lluvia y lodo, con sus músculos tensos y las crines empapadas, transmitía una mezcla de poder y decisión. Sus relinchos resonaban fuertes e imponentes, a pesar de la tormenta que seguía cayendo con furia a su alrededor. El garañón avanzó un par de pasos para interponerse por completo entre el potrillo y los lobos, con la mirada fija en los ojos salvajes de la manada. Con un leve movimiento de cabeza, pareció indicar al potrillo que se alejara un poco para ponerse a salvo. Sin embargo, las fuerzas del pequeño estaban al límite. Apenas pudo moverse hacia un lado, apoyando con dolor la pata herida sobre el suelo encharcado. Los lobos se mantuvieron en guardia, analizando a su nuevo oponente. Aunque eran varios, sabían que un garañón de ese porte podía causarle serias bajas al grupo. Uno de ellos lanzó un gruñido más fuerte, intentando intimidar, pero el garañón respondió con una coces en el suelo y un ruido enérgico que ahuyentaba cualquier duda sobre su determinación de pelear. Era evidente que no permitiría que tocaran al potrillo sin presentar batalla. Al ver la convicción con que aquel caballo se plantaba, los lobos comenzaron a recular. No se marcharon del todo, sino que se replegaron a los bordes de la explanada, observando con ojos hambrientos e indecisos. Sabían que la oportunidad de cazar a la presa indefensa seguía allí, pero la amenaza de enfrentarse a un garañón que no mostraba temor los obligaba a dudar. Un relámpago iluminó de nuevo la escena, dibujando con precisión cada gota de agua que caía y cada curva de aquellos cuerpos tensos. El potrillo, empapado y sangrando, sintió un alivio momentáneo al ver cómo el garañón defendía su vida. Aún así, el miedo persistía en sus ojos. Lo único que deseaba era correr hacia su madre, regresar a la seguridad de su manada y olvidar esa noche de terror. Pero ahí estaba, paralizado en ese claro, con la tormenta arreciando, los lobos merodeando y un desconocido caballo que, contra toda lógica, había aparecido para ayudarlo. La lluvia volvió a intensificarse,
obligando al garañón a chasquear la cola con fuerza para sacudirse el agua de los costados. El aire seguía saturado de tensión y se sentía que cualquier movimiento en falso podía desencadenar una nueva andanada de gruñidos y mordidas. Sin embargo, durante unos segundos, el mundo pareció contener el aliento. El potrillo levantó la cabeza. Sus ojos redondos y asustados se posaron en la imponente figura del garañón negro. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho, mezclada con la duda propia de un ser tan joven y desprotegido. La respiración seguía agitada, pero había algo en aquel caballo que irradiaba seguridad, algo que lo empujaba a creer, al menos por un instante, que existía la posibilidad de salir con vida. Se apoyó en su pata herida y soltó un débil relincho. El garañón, con un bufido firme, pareció reconocer la llamada de aquel joven al que no conocía, pero cuya vida ahora dependía de su decisión de quedarse o marcharse. La lluvia seguía cayendo sin piedad, martillando el lodo y convirtiendo la explanada en un terreno peligroso. Los lobos, aunque habían retrocedido, no se habían ido del todo, y sus ojos brillaban de codicia en la penumbra. Todavía podían atacar de un momento a otro. En medio de aquel caos, el potrillo dirigió toda su atención al garañón, intentando leer en su postura y en su mirada cualquier señal de sus intenciones. Era demasiado pronto para saber si él también formaba parte de una manada cercana o si vagaba por su cuenta, pero lo que sí sabía era que, de alguna forma, ese caballo podría ser la única esperanza que tenía de sobrevivir a la noche. Y justo en ese parpadeo fugaz que separa el miedo de la fe, la tormenta pareció rugir con más fuerza, recordándole al potrillo que no había vuelta atrás. Su vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, y debía aferrarse a lo que tenía delante, aún sin comprender del todo por qué el garañón se había ofrecido a protegerlo. El sonido de las pezuñas, los relámpagos y los gruñidos le retumbaba en la cabeza, pero la imagen de aquel rescatista seguía firme, como un faro en la oscuridad. Entonces, el potrillo fijó su mirada en la imponente figura del garañón, sintiendo un atisbo de esperanza en medio de su terror, sin saber si este recién llegado de verdad podrá salvarlo de los lobos. El garañón negro se mantenía erguido bajo la lluvia, con las orejas apuntando hacia adelante y las crines pegadas al cuello por el agua. El potrillo, empapado y tembloroso, lo observaba con una mezcla de asombro y esperanza. La tormenta retumbaba alrededor de ellos, mientras relámpagos esporádicos iluminaban la pequeña explanada donde los lobos se habían agrupado, indecisos tras la repentina aparición de ese poderoso defensor. El garañón lanzó un relincho fuerte y grave que retumbó como un trueno más, amenazando con desgarrar el aire cargado de tensión. Uno de los lobos, el más cercano al potrillo, enseñó los colmillos y respondió con un gruñido profundo. Se acercó con cautela, sin dejar de vigilar los cascos del caballo adulto. De pronto, otro lobo se adelantó por el otro flanco, buscando rodearlos. El potrillo sintió el pánico subirle por el pecho y dio un torpe paso atrás, sin saber muy bien a dónde refugiarse. El garañón sacudió la cabeza y se movió hacia un costado, interponiéndose entre el potrillo y los dos lobos que acechaban. El agua formaba pequeños ríos que corrían por sus músculos tensos, y cada una de sus pisadas levantaba lodo. A pesar del golpe de la tormenta, el caballo permanecía firme, reacio a ceder un solo paso a los depredadores. Un nuevo relámpago iluminó la escena. Los ojos amarillentos de los lobos se veían brillantes, hipnóticos, cargados de hambre y rabia contenida. El más grande de la manada, quizá el líder, avanzó con determinación. Sus gruñidos resonaban sobre el chapoteo de la lluvia, mientras marcaba con su presencia que no se rendiría tan fácilmente. El garañón resopló, golpeando el suelo con un casco y agitando la cola para ahuyentar su miedo. El potrillo lo miró de reojo, preguntándose si de verdad aquel caballo sería capaz de luchar contra varios lobos a la vez. Con un brinco impredecible, uno de los lobos se lanzó hacia el flanco del garañón, tratando de morderlo. El caballo negro reaccionó con velocidad, girando sobre sus cuartos traseros y lanzando una patada al aire. El lobo esquivó en el último instante, retrocediendo con un gruñido airado mientras otros dos se abrían paso con la intención de acercarse al potrillo. El joven equino, asustado, trató de huir hacia la parte más oscura del claro, cojeando por la herida que ya empezaba a punzarle con más fuerza. Cada vez que apoyaba esa pata,
sentía un dolor agudo que le recordaba su vulnerabilidad. Pero al mover la cabeza para buscar una salida, se encontró con otro lobo que corría en su dirección con las fauces abiertas. El potrillo relinchó de puro terror, incapaz de defenderse. Antes de que el lobo pudiera aferrarse a su grupa, el garañón reapareció, pateando el lodo y lanzando un bufido intimidante. La bestia retrocedió unos pasos, calculando si valía la pena arriesgarse. Al mismo tiempo, el líder de los lobos ladró con un tono ronco, como dando órdenes. El resto de la manada empezó a formar un semicírculo, cada uno en posición de ataque. Fue entonces cuando una silueta pequeña y ágil surgió del borde del bosque, casi inadvertida en la penumbra. Bajo la cortina de lluvia, apenas se distinguía una figura baja, con orejas puntiagudas y pelaje mojado. Se movía con sigilo, como si estuviera evaluando la situación. Uno de los lobos se dio cuenta de aquella presencia y se volteó con desconfianza. La figura emitió un gruñido peculiar, muy distinto del bramido de un lobo. El potrillo, aún con el miedo inundándole el cuerpo, notó que no era un perro salvaje, sino una coyote. Su forma menuda se recortaba contra el fondo sombrío, y en su mirada parecía haber cierto brillo de astucia. Sin previo aviso, la coyote saltó hacia uno de los lobos en la retaguardia, mordiéndole la cola y haciéndolo soltar un gruñido de sorpresa. El garañón aprovechó ese instante de desconcierto en la manada para relinchar de nuevo, alzando las patas delanteras y agitando los cascos enérgicamente. El potrillo vio cómo aquel acto de valor contenía a los lobos que se debatían entre morder y huir. Unos pasos más allá, la extraña coyote continuaba su inusual ataque, lanzando dentelladas rápidas y certeras, como si conociera la forma de causar desorden sin exponerse demasiado. El lobo líder dirigió una mirada furiosa a la coyote y luego al garañón, reconociendo que las condiciones habían cambiado. Gruñó, reuniendo a dos de sus compañeros para flanquear al caballo por un costado. El garañón no retrocedió, se mantuvo en guardia. Dio un resoplido y movió la cabeza para que el potrillo se apartara. El joven caballo avanzó con dificultad, alejándose del centro del claro, y casi tropezó con un tronco caído. Se apoyó en él, sintiendo que las fuerzas flaqueaban. Mientras tanto, la coyote realizaba pequeñas embestidas laterales. No parecía realmente interesada en pelear a muerte con los lobos, pero sí en confundirlos lo suficiente como para que el garañón y el potrillo pudieran encontrar una salida. Sus ojos se clavaban en cada lobo que se acercaba a ella, como advirtiendo que no les temía, o que al menos estaba decidida a no cederles el terreno. El potrillo no tenía claro si aquel pequeño animal estaba de su lado, o si simplemente buscaba aprovechar la oportunidad de apartar a los lobos de una presa que había considerado propia. Sin embargo, fuera cual fuese su intención, lo cierto era que su intervención daba un respiro a los caballos. En un estruendo que sacudió hasta las hojas más altas de los árboles, la tormenta intensificó su furor. Un relámpago muy cercano iluminó todo con un blanco cegador, y el trueno retumbó tan fuerte que los lobos saltaron asustados, esparciéndose momentáneamente en distintas direcciones. El garañón aprovechó para moverse con rapidez hacia el potrillo. Lo empujó con el hocico para que diera unos pasos más seguros al costado, lejos de las fauces de los depredadores. Por unos instantes, los lobos perdieron el orden que traían. La coyote, atenta a la confusión, rodeó un arbusto para seguir mordiendo en la retaguardia a cualquiera que buscara reagruparse rápido. El potrillo, a duras penas, consiguió situarse fuera del centro del claro y se refugió tras una roca grande, al amparo del garañón que seguía vigilante. Bajo la lluvia torrencial, los gruñidos y ladridos se mezclaban con el golpeteo del agua en las hojas y los truenos que ensordecían. El potrillo sentía el corazón a punto de salírsele del pecho, pero al mismo tiempo, un atisbo de alivio se coló en su mente. Por más que los lobos insistieran, no parecían tan seguros de poder vencer a aquel garañón obstinado. Y la aparición de la coyote había trastocado la estrategia de la manada. Sin embargo, el equilibrio era precario. Cada vez que uno de los lobos buscaba un hueco para acercarse al potrillo, el garañón giraba velozmente y lanzaba coces que dejaban marcas profundas en el suelo. Por su parte, la coyote continuaba su danza de breves ataques y retiradas, impidiendo que los lobos formaran un solo frente. El líder intentaba reagruparlos, lanzando aullidos cortos y toscos.
El garañón, sintiendo que el potrillo no aguantaría otro forcejeo prolongado, redobló sus esfuerzos por ahuyentar de una vez a los lobos. Se acercó a uno de los machos más grandes y soltó un relincho intimidante, levantando las patas delanteras, amenazando con aplastarlo. El lobo reculó en el último segundo, y el garañón estuvo a punto de perder el equilibrio en el lodo, pero recuperó la postura con un movimiento ágil. Ese instante de valentía descolocó aún más a la manada, que empezó a retroceder sobre sus pasos. Uno de los lobos, enfurecido, se dispuso a saltar hacia la cabeza del garañón, tal vez buscando la yugular, pero la coyote surgió justo entonces y mordió con fuerza la cola del agresor. El aullido de dolor resonó entre los árboles. Con la distracción, el garañón pudo lanzar un golpe directo al costado del lobo, mandándolo al suelo entre charcos de barro. Los otros se detuvieron en seco al ver a su compañero retorciéndose y gimoteando. La energía de la manada se disipó de golpe. El líder, con las orejas aplastadas contra el cráneo, soltó un gruñido de frustración. Alzó la vista hacia el garañón, que a su vez lo encaró soltando aire por las fosas nasales con un sonido sordo. Mientras la lluvia azotaba, los lobos se reagruparon unos metros atrás, con la mirada clavada en el caballo y en la coyote que ahora se había posicionado junto a él. Por un momento, todo quedó en silencio, salvo por el azote de la tormenta sobre el follaje. El lobo líder miró el charco de sangre mezclándose con la tierra, el cansancio del garañón y la resolución en los ojos de la coyote. Finalmente, pareció comprender que no valía la pena arriesgarse más. La supervivencia de su manada dependía de no perder a más miembros en un ataque sin garantías. Dio un paso atrás, gruñó por última vez y con un movimiento de cabeza ordenó la retirada. Los lobos se escabulleron entre los matorrales, lanzando algunas miradas recelosas. El garañón se quedó inmóvil unos instantes, alzando las orejas para asegurarse de que la manada enemiga no intentara otra ofensiva sorpresa. El potrillo, apoyado contra la roca, sintió un temblor que le recorrió todo el cuerpo, fruto del miedo y el agotamiento. Ahora que el peligro inmediato había pasado, su herida y su cansancio parecían más evidentes que nunca. En cuanto el silencio regresó con el golpeteo de la lluvia, el garañón bajó la cabeza y olfateó suavemente al potrillo, revisando la pata lastimada. El joven caballo dejó escapar un gemido de dolor cuando el garañón tocó cerca de los arañazos. La coyote observó la escena a prudente distancia, ladeando la cabeza con curiosidad y respirando agitada. El potrillo, sin dejar de temblar, sintió un nudo en la garganta al mirar a la coyote. Aquella criatura no era de su misma especie, pero se había arriesgado de forma decisiva en un enfrentamiento que no le pertenecía. El garañón lanzó un suave relincho que, en su lenguaje silencioso, parecía reconocer la ayuda que había recibido. La coyote parpadeó, moviendo levemente la cola antes de sentarse sobre el suelo mojado, sin apartar la vista del potrillo. La lluvia continuaba, pero el cielo se estaba aclarando poco a poco. El potrillo, agotado, quiso acercarse un poco más al garañón, buscando ese calor protector que necesitaba con urgencia. Los dos caballos permanecieron en silencio, escuchando los últimos gruñidos lejanos de los lobos que se perdían entre los árboles. Parecía que la manada se había retirado por el momento, sin que eso garantizara que no regresarían con más brío en cualquier instante. A pesar de todo, no habían quedado solos. La coyote seguía ahí, respirando con el costado agitado, como si también hubiera tenido que reunir toda su energía para resistir la contienda. El garañón le lanzó una mirada fugaz, sin acercarse demasiado. No estaba seguro de sus intenciones finales, pero tampoco podía negar que, de un modo u otro, les había salvado la vida. El potrillo se estremeció con un escalofrío y cerró los ojos un instante, tratando de asimilar lo ocurrido. Apenas podía creer que, en medio de esa noche infernal, alguien hubiese llegado a su rescate. Sin embargo, el alivio le duró poco. Al abrir los ojos, recordó que esos lobos hambrientos no se darían por vencidos tan fácilmente. Y no sabía si aquella coyote, que en ese momento parecía aliada, seguiría a su lado cuando llegara la próxima amenaza. Mientras los lobos se desvanecen en la oscuridad, Medianoche revisa la herida del potrillo, con Brasa a su lado. Surge la duda: ¿regresarán los lobos con mayor fuerza y será la coyote realmente una aliada?
El potrillo seguía recostado sobre el tronco cubierto de musgo, con las patas temblando de cansancio y la respiración entrecortada. Aún bajo la lluvia que se filtraba en finas gotas por las hojas, podía percibir la mano firme del garañón negro. Medianoche, que, con el hocico, revisaba de nuevo los arañazos en su costado. El dolor punzante lo hacía estremecerse, pero saber que ese gran caballo estaba a su lado le brindaba una sensación de seguridad que no había sentido desde que se separó de su manada. Cuando la tormenta empezó a aflojar, Medianoche levantó la cabeza con un relincho profundo. El sonido viajó entre los árboles, fuerte y resonante, como un llamado dirigido a quien pudiera escucharlo. No pasaron ni un par de minutos cuando un relincho en respuesta flotó desde la distancia, seguido de otros más. El potrillo, sobresaltado, miró hacia la oscuridad del bosque y se encogió un poco, temiendo que hubiera más desconocidos. Sin embargo, percibió que Medianoche se serenaba. Su postura, atenta pero menos tensa, indicaba que esos relinchos eran de amigos, no de adversarios. Pronto, 3 caballos emergieron entre los troncos. 2 yeguas de ojos grandes y un macho más joven, que se detuvo de golpe al percatarse de la presencia de la coyote. El potrillo notó cómo esa criatura, a la que había visto pelear codo a codo junto a Medianoche contra los lobos, retrocedía unos pasos con las orejas agachadas y la cola baja. Parecía dispuesta a marcharse si los recién llegados la consideraban una amenaza. Sus ojos se movían nerviosos de un caballo a otro, midiendo cada reacción, sin atreverse a acercarse más. Las 2 yeguas se quedaron en silencio, observando con recelo al potrillo herido y a la coyote empapada. El macho joven soltó un bufido y sacudió la cabeza, sin comprender por qué una coyote estaba tan próxima a su líder. Medianoche cortó cualquier atisbo de confrontación con un sonido gutural, levantando el hocico, como si dijera, «Está con nosotros». No fue un mensaje explícito, pero bastó para que los caballos comprendieran que debían tolerar la presencia de la coyote. Aún así, permanecían en guardia, listos para reaccionar si hacía falta. El potrillo, ansioso, se encogió contra el musgo cuando vio a uno de los caballos más viejos acercarse para inspeccionarlo. Tenía la crin erizada por la lluvia, y en sus ojos se notaba el recelo de quien no reconoce al joven que ve en el suelo. El garañón macho inspeccionó la herida con su fuerte hocico, olfateando el rastro de sangre mezclada con el olor del lobo. Apenas se apartó, Medianoche ocupó su lugar, como si le recordara que el potrillo estaba bajo su cuidado. Entretanto, la coyote miraba de soslayo. No se aproximaba demasiado a ninguno de los recién llegados, pero tampoco huía. Parecía moverse en un fino límite entre la prudencia y su curiosa necesidad de permanecer cerca. El potrillo siguió sus pasos con la mirada, todavía desconfiado. Sentía una punzada de temor hacia aquella figura menuda que, a pesar de su tamaño, se mostraba tan valiente frente a los lobos. Una parte de él se preguntaba si podría atacarlo de improviso. Otra parte recordaba cómo lo había defendido un par de horas antes. Medianoche se irguió junto al potrillo y con un suave empujón de su hocico lo animó a ponerse de pie. El joven equino intentó levantarse con torpeza. Sus músculos dolían, especialmente la pata que los lobos le habían arañado. Aún así, empujado por la necesidad de exhibir fortaleza ante los otros caballos y la coyote, logró enderezar sus extremidades y permanecer de pie, aunque temblando. Poco a poco, la luz se fue desvaneciendo en el bosque. Los árboles altos se oscurecían bajo un cielo que prometía más tormentas. Las yeguas buscaron un espacio donde acomodarse. Eligieron un claro rodeado de grandes raíces, un lugar donde poder vigilar los alrededores y, al mismo tiempo, resguardarse del viento. El potrillo siguió a Medianoche, cojeando, y se acomodó cerca de él, sintiendo que al menos ya no estaba solo. La coyote dio un rodeo, circundando con la mirada todo el espacio. De pronto, alzó el hocico y olisqueó el aire como si detectara algo. Gruñó en voz baja, dirigiendo la vista hacia la espesura. En respuesta, Medianoche agitó las orejas y miró atento en la misma dirección. El silencio se vio interrumpido por un aullido lejano que resonó en el corazón mismo del bosque. Una advertencia sin palabras, un recordatorio de que los lobos seguían allí. Los caballos alzaron las cabezas nerviosos, y hasta el potrillo sintió cómo su pulso se aceleraba una vez más. No hubo ataque inmediato.
Los lobos parecían estar observando desde la distancia, incapaces de acercarse a una manada reforzada por un garañón y muy posiblemente desconcertados por la presencia de la coyote. Sin embargo, aquella calma tenue amenazaba con romperse al menor signo de debilidad. El potrillo se estremeció, agobiado por la idea de volver a enfrentarlos. Con el transcurso de los minutos, la penumbra se convirtió en noche cerrada. Una fina niebla empezó a levantarse entre los árboles, y los relámpagos distantes iluminaban el firmamento de vez en cuando. Los caballos se reunieron más cerca, buscando proteger al joven herido, y la coyote continuaba su patrullaje silencioso, como si un instinto misterioso la obligara a custodiar a esas criaturas con las que no compartía origen, pero sí la urgencia de sobrevivir. El potrillo, por su parte, combatía un profundo cansancio. Sus párpados se cerraban a ratos, y cuando volvían a abrirse, veía el contorno de medianoche alzando la cabeza para escrutar la oscuridad. A ratos, sentía el calor leve de las yeguas, que se acomodaban para impedir que el frío del suelo lo golpeara. Incluso, en medio de la penumbra, observó la silueta de la coyote acercarse con algo entre los dientes. Era un pequeño manojo de hierbas que dejó caer a poca distancia. El potrillo lo olió con recelo, sin entender por qué se lo ofrecía. Aún así, agradeció el detalle con una breve mirada, sorprendiéndose por el repentino gesto de buena voluntad. Medianoche lo animó a comer un poco, y el joven caballo mascó despacio. El sabor amargo se mezclaba con la lluvia que resbalaba por su hocico, pero pronto sintió un leve alivio en el estómago, vacío desde hacía horas. A su vez, el garañón le mostró cómo apoyar la pata dañada sin sobrecargarla, desplazando el peso hacia la otra. El potrillo trató de imitarlo, aunque le costaba mantener el equilibrio. Cada vez que el dolor se intensificaba, soltaba un quejido involuntario. La noche transcurrió con intervalos de silencio y el eco lejano de truenos. En algún momento, los caballos se fueron relajando, cabeceando de sueño. La coyote mantenía su ronda, con las orejas en alto y la mirada atenta. A cada crujido de rama o soplido de viento, erizaba el lomo, decidida a no dejarse sorprender. El potrillo, embargado por el cansancio, notó que sus ojos se cerraban de nuevo y sintió que su cuerpo cedía. Pero antes de hundirse en un sueño intranquilo, distinguió en los ojos de la coyote un brillo que no supo descifrar del todo, aunque no le pareció amenazante. Al contrario, había en ellos una extraña calidez que lo tranquilizó. En algún punto de la madrugada, ya sin lluvia intensa, el potrillo sintió un escalofrío que lo sacudió de repente. Se acercó a medianoche, que no protestó, y apoyó suavemente la cabeza contra su lomo. El garañón soltó un leve resoplido, aceptando al joven como parte de su espacio. Aquella pequeña muestra de afecto, tan simple pero tan necesaria, encendió en el potrillo la esperanza de que no tendría que enfrentarse solo al peligro. Uno de los caballos se movió, inquieto, al oír un retumbo apagado. En la distancia, el cielo se iluminó con otro relámpago. El potrillo levantó la mirada en el momento en que un nuevo trueno, aunque más suave que los anteriores, vibró en el ambiente. Parecía anunciar que la tempestad no había terminado de marcharse, sino que seguía latente más allá de los límites del bosque. La coyote se detuvo, con la mirada clavada en un punto indeterminado, el hocico apuntando hacia los árboles, anticipando los cambios en el viento. El potrillo, pesadamente, cerró los ojos un instante. Un cansancio profundo lo vencía, pero algo en su interior lo mantenía alerta. Aún con el miedo rezagado, un hilo de alivio cruzaba su pecho cada vez que recordaba que ahora no estaba solo. Contaba con medianoche, con otros caballos protectores y, aparentemente, con esa singular compañera de dientes afilados y pelaje rojizo que se había ganado un lugar por su coraje. Mientras la luna se ocultaba por completo tras un nubarrón y la negrura cubría la escena, el potrillo alcanzó a percibir el mutuo intercambio de miradas entre medianoche y la coyote. Fue un momento cargado de una fuerza sutil, ningún relincho ni gruñido, solo un entendimiento callado. Entre aquellos dos seres tan distintos, brotó la certeza de que por ahora debían permanecer unidos. El viento sopló más frío, agitando la copa de los árboles y trayendo consigo el olor de la tierra mojada. Por un instante, el potrillo pensó que tal vez lo peor ya había pasado. Sin embargo, una nueva ráfaga lo hizo estremecerse y alzó la cabeza.
temiendo que fuera el preludio de otro temporal. Dentro de su mente emergió la misma duda que había rondado toda la noche. ¿Los lobos acechaban aún? ¿O acaso la próxima amenaza vendría del mismísimo cielo? El grupo percibe un cambio en el viento. Otra tormenta se está gestando. El potrillo alza la cabeza, escrutando los árboles y preguntándose si los lobos o la furia del clima atacarán primero. La mañana llegó con la neblina deslizándose entre los árboles y el sonido incesante de gotas que resbalaban por las hojas. El grupo de caballos despertó sobresaltado, todavía exhausto por la larga noche de vigilia. El potrillo sentía cada músculo entumecido, y la herida en su pata le recordaba el peligro que rondaba allá afuera. Apenas salió el primer rayo de luz, Medianoche alzó la cabeza para olfatear el aire. Había algo pesado en el ambiente, un presentimiento de que el tiempo pronto volvería a ensañarse con ellos. Sin tardar demasiado, el garañón indicó a los demás con un fuerte bufido que debían prepararse para moverse. No podían permanecer en aquel claro demasiado tiempo. La manada de lobos podría rearmarse y un nuevo chaparrón amenazaba con convertir el bosque en un lodazal. Las dos yeguas y el macho joven se pusieron en marcha, moviendo las orejas con nerviosismo. El potrillo, a pesar de su agotamiento, se apoyó en la pata menos herida y siguió a medianoche. Brasa, la coyote, se había mantenido al margen, oteando los alrededores con la mirada alerta. Los primeros pasos resultaron torpes para el potrillo. El barro se le pegaba a los cascos y avanzaba con la respiración agitada. Cada vez que su herida tocaba el suelo, una punzada de dolor le subía por la pata. Aún así, se negaba a quedarse rezagado. En su mente, quedarse atrás equivalía a quedar indefenso. Medianoche se mantenía cerca, observándolo de reojo, como si midiera en silencio cuánto más podría resistir. A medida que avanzaban, las nubes grises se arremolinaban en lo alto, amenazando con soltar otro aguacero. Un viento húmedo sopló entre los troncos, y las ramas se mecieron con un crujido inquietante. De vez en cuando se oía el repiqueteo de la lluvia volviendo a intensificarse, aunque no todavía con la misma furia de la noche anterior. Brasa encabezaba una breve exploración, acercándose a matorrales y rocas para comprobar si el paso estaba libre. Cada vez que detectaba algo sospechoso, regresaba con el grupo, orejas erguidas y mirada penetrante. Las yeguas avanzaban sin apartar la vista de la coyote. No tenían del todo claro por qué Medianoche parecía aceptar su presencia. El caballo joven tampoco se fiaba. De vez en cuando se le erizaban las crines y lanzaba un bufido de disgusto si Brasa se acercaba demasiado. Pero una mirada de Medianoche bastaba para calmar cualquier arrebato de temor. Desde que el garañón había permitido a la coyote acercarse, nadie se atrevía a contradecirlo de forma abierta. Mientras avanzaban, un nuevo trueno retumbó a la distancia, reverberando entre las montañas. El potrillo, sobresaltado, se encogió instintivamente. Aún con el agotamiento, una corriente de adrenalina lo mantenía en alerta. Medianoche apuró el paso, indicando con chasquidos suaves que no debían quedarse en esa zona baja. Necesitaban encontrar un lugar más seguro, alto y menos abierto, para guarecerse antes de que la próxima tormenta explotara con toda su fuerza. La marcha se hizo más lenta por el barro. El potrillo empezó a rezagarse, pero sus relinchos apagados dejaban claro que estaba haciendo todo lo posible por seguir. Una de las yeguas, compadecida, redujo su velocidad para animarlo con un suave roce de hocico. Sentía en su cuerpo el temblor del pequeño, que se esforzaba por no flaquear. A cada paso, Brasa desaparecía y reaparecía, como un espectro silencioso, revisando la vereda por delante. De pronto, la lluvia comenzó a caer con más fuerza, empapando crines y lomos. El grupo se detuvo en una hondonada, intentando protegerse bajo un denso seto de pinos. El sonido de las gotas golpeando las agujas de pino era hipnótico, pero la sensación de humedad y frío les pesaba en los huesos. Aún así, no tenían tiempo de descansar. El relincho ansioso de Medianoche les recordó que no debían detenerse demasiado. Los lobos podrían rastrearlos con facilidad si notaban su rastro detenido en un solo lugar. Mientras salían de la hondonada, una de las yeguas giró la cabeza alarmada. Entre la cortina de lluvia y niebla, percibió un tenue movimiento gris, casi imperceptible. El potrillo parpadeó intentando ver mejor,
y un escalofrío le recorrió el lomo. Al fondo, ocultas entre los troncos húmedos, distinguió formas esbeltas y ojos atentos. Eran lobos que, sin acercarse demasiado, parecían vigilarlos. Un ligero gruñido alcanzó a oírse, ahogado por la lluvia, pero claro en la tensión que desencadenó en el grupo. Medianoche se irguió, alzando las orejas, y soltó un fuerte relincho. Brasa, que no estaba lejos, corrió hacia él, moviendo la cola con un nerviosismo evidente. La coyote miró a los caballos, y luego a los lobos, como si les advirtiera que no se atrevieran a atacar todavía. El duelo silencioso duró unos cuantos latidos de corazón, hasta que uno de los lobos rompió la tensión con un aullido breve pero contundente. Sin embargo, no se movieron de su lugar. Por el momento, solo los observaban, quizá esperando el instante oportuno para abalanzarse. El garañón interpretó que no convenía quedarse ni un segundo más en ese punto. Con un bufido, guió a la pequeña manada hacia adelante, buscando algún camino que los alejara de los lobos. El potrillo, cojeando, se esforzaba por mantener el ritmo. Brasa se adelantó, como antes, para servir de exploradora. El macho joven, nervioso, mostró los dientes en un gesto instintivo de defensa, poco acostumbrado a la presencia amistosa de un cánido, pero no se atrevió a atacarla. El bosque se volvió más espeso a medida que subían. Las copas de los árboles bloqueaban buena parte de la luz, y el suelo se hacía resbaladizo. De repente, se encontraron ante un estrecho sendero que bordeaba un acantilado de roca oscura. El viento sacudía los árboles de la parte alta, lanzando pequeñas ráfagas heladas. El potrillo tragó saliva al ver el precipicio que asomaba al costado del camino. Una simple torpeza en su paso dañado podría resultar fatal. Con gran cautela, Medianoche inició la travesía, mirando hacia atrás para cerciorarse de que todos pudieran seguirlo. La primera yegua avanzó tras él, pisando con sumo cuidado. Detrás, el macho joven, visiblemente inquieto, se pegó a la pared de piedra. El potrillo sintió un nudo de miedo en el estómago. Cada paso era un suplicio, pues la pendiente era inclinada y el barro, traicionero. Brasa se colocó en el extremo trasero, pendiente de cualquier olor que anunciara la llegada de los lobos. El relincho del potrillo resonó tembloroso, amplificado por el eco de la garganta rocosa. El viento silbaba, y la lluvia seguía cayendo, entorpeciendo la visión y haciendo aún más resbaladizo el sendero. De pronto, una piedra se soltó bajo la pata de la yegua más rezagada, provocando que casi perdiera el equilibrio. Un jadeo colectivo recorrió al grupo, y sus cascos hincaron fuerte el suelo para no caer al vacío. Con esfuerzo, avanzaron unos cuantos metros más hasta que encontraron una parte del terreno algo más ancha y segura. Aún así, el espacio no era lo suficientemente grande para permanecer ahí mucho tiempo. A lo lejos, se vislumbraba un saliente rocoso que podría servir de resguardo. Medianoche, jadeante y empapado, dirigió a sus compañeros hacia esa formación natural, con la esperanza de al menos darles un breve respiro. La subida fue exigente. El potrillo sentía que las fuerzas le flaqueaban, pero la determinación de mantenerse junto a los otros le daba el empuje final. Finalmente, alcanzaron la plataforma elevada, un área protegida por altos peñascos y coronada por un viejo árbol que se inclinaba para darles algo de sombra. El suelo estaba mojado, aunque no tan fangoso como abajo. Se reunieron al centro, aliviados de haber superado el peligro inmediato. El cielo seguía oscuro y los truenos se oían cada vez más cercanos, pero desde esa posición elevada podían tener una mejor vista de cualquier movimiento extraño entre los árboles. El potrillo se dejó caer sobre sus cuartos traseros, exhalando todo el cansancio que se había ido acumulando. Sus patas temblaban, y la herida latía con un ritmo punzante. Las yeguas bebieron agua de las charcas que se formaban en las rocas, y el macho joven resopló, sacudiendo las crines llenas de lluvia. Aún recuperándose, sentían la amenaza latente de los lobos. El silencio que se había impuesto en el bosque solo incrementaba los nervios. Brasa se quedó de pie en el borde de la plataforma, contemplando el vacío. Movía las orejas con atención, como si captara sonidos lejanos que los caballos no alcanzaban a percibir. Detrás de ella, Medianoche se mantenía alerta,
girando la cabeza hacia cualquier crujido o rumor que flotara en el aire. Por unos minutos, la lluvia dio una tregua y el viento disminuyó su ímpetu. Los caballos empezaron a relajarse, aunque sin bajar la guardia. El potrillo cerró los ojos, tratando de equilibrar su respiración. A cada inhalación, sentía una mezcla de alivio y recelo. Sabía que no podían quedarse allí para siempre, pero también comprendía que su pata herida dificultaría la huida si los lobos decidían atacar. Las gotas comenzaron a caer de nuevo, y el retumbar de un trueno sacudió las rocas. En ese instante, un sonido cortó el tenue sosiego, un aullido prolongado y cargado de hostilidad. Venía de abajo, no muy lejos. Uno de los caballos se estremeció, y el potrillo abrió los ojos con un temblor que le recorrió la columna. La coyote alzó el hocico, confirmando lo que todos ya sentían en la piel. Los lobos habían vuelto a la carga, y parecía que esta vez lo hacían con mayor determinación. Un aullido escalofriante se alza detrás de ellos, lo bastante cerca para helarles la sangre. La manada no se ha rendido y parece que regresa con mayor audacia. El aullido se había sentido demasiado cerca, y el potrillo casi perdió el equilibrio sobre la roca mojada. La lluvia arreciaba otra vez, golpeando los costados de los caballos mientras el viento ululaba en sus oídos. Medianoche avanzó un par de pasos, buscando una mejor posición desde la que controlar el camino de descenso. Las crines empapadas se le pegaban al cuello, y su respiración salía en potentes resoplidos que se mezclaban con el fragor de la tempestad. Las dos yeguas y el caballo joven intercambiaron miradas de aprensión. Llevaban un buen rato escalando entre pedruscos y barrancos, huyendo del asedio de los lobos, y ahora habían llegado a lo que parecía un saliente protegido por enormes rocas. No era un refugio perfecto, el suelo estaba resbaladizo y apenas tenían espacio para moverse con libertad. Aún así, bajo aquel saliente rocoso, el viento resultaba menos cortante, y la lluvia, aunque incesante, los golpeaba con menor intensidad. Brasa, la coyote, aparecía y desaparecía entre las sombras, desplazándose con sigilo por la periferia del abrigo natural. Su hocico se alzaba, olfateando cada ráfaga de viento que pasaba por allí. Cada vez que distinguía un ruido sospechoso, gruñía en voz baja y dirigía la mirada hacia Medianoche, quien parecía captar la señal y se tensaba, listo para reaccionar. El potrillo trataba de acomodarse, pero no lograba encontrar una postura cómoda. Su pata herida le dolía, y el fango adherido a sus cascos no ayudaba a aliviar la presión. Con todo, el alivio de tener un techo natural sobre su cabeza, por mínimo que fuera, le daba una tregua mental. No podía seguir huyendo para siempre. Notaba en sus músculos el desgaste de la incertidumbre constante. Había pensado que quizá los lobos no se atreverían a subir tanto con la lluvia, pero ese aullido tan cercano demostraba lo contrario. Las yeguas se reagruparon en torno al potrillo. Una de ellas, la más veterana, se mantenía con los ojos muy abiertos y un leve temblor en las patas. Recordaba claramente un ataque de lobos de su pasado, y aquel miedo enraizado le hacía sacudir la cola con desasosiego. Aún así, procuraba no desmoronarse. Se acercó un poco más al joven caballo, dándole un roce suave con el hocico, como si quisiera infundirle fuerzas. El potro apretó los labios, intentando no gemir de cansancio, y devolvió el gesto con un pequeño suspiro. Mientras tanto, el viento se arremolinaba, enfriando el aire, y la lluvia caía en diagonal. La peña bajo la cual se refugiaban les ofrecía cierto amparo, pero estaba claro que no podían bajar la guardia. El relincho de Medianoche cortó el ambiente, ordenando silencio al grupo. Los presentes obedecieron de inmediato y aguzaron el oído. Reinaba un silencio tenso, interrumpido solo por la resonancia de las gotas contra la roca y los lejanos rugidos del trueno. Brasa se adelantó un paso, con el pelaje erizado. Parecía advertir algo entre los matojos retorcidos que crecían cerca de la pared rocosa. De pronto, un gruñido retumbó no muy lejos, y la coyote respondió con un ladrido seco. El potrillo sintió un nudo en el estómago. Los lobos estaban merodeando. El joven caballo miró a Medianoche y vio en él la misma determinación que antes. Sabía que el garañón no cedería terreno sin luchar, pero también comprendía que, esa vez, al no tener espacio para huir, la confrontación podía ser inevitable. Las yeguas empezaron a resoplar nerviosamente,
moviendo las orejas y golpeando el suelo con sus cascos delanteros. El caballo más joven miraba a Brasa con recelo, pues no terminaba de acostumbrarse a su presencia. Sin embargo, la necesidad de mantenerse unidos era más fuerte que cualquier desconfianza. En el brillo de los ojos de Medianoche se leía la urgencia de cooperar, a pesar de ser especies distintas. El potrillo sintió una punzada de responsabilidad. Ya había comprendido que su vulnerabilidad ponía en riesgo a todos. Sus ojos se dirigieron a la coyote, recordando cómo en el pasado ella había perturbado a los lobos lo suficiente para que Medianoche pudiera defenderlo. Quizá esa combinación volviera a funcionar. Aunque temía acercarse demasiado a Brasa, empezó a pensar que debían mantenerla cerca si querían tener más oportunidades. Mientras la lluvia empapaba el lomo de cada uno, el garañón sacudió la cabeza y se acercó a la entrada del saliente, levantando la mirada hacia el bosque. Reinaba una densa niebla, y el viento traía consigo rumores de pasos sigilosos, crujidos de ramas y algún que otro aullido lejano. Una tensión casi palpable se cernía sobre ellos, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso e irrespirable. Poco después, una de las yeguas se aventuró fuera del abrigo rocoso para buscar algo de agua limpia y, de paso, explorar si había un rincón mejor donde guarecerse. Avanzó con paso inseguro, arrancando bocados de hierba húmeda entre el barro, sin dejar de mirar a su alrededor. El resto la siguió con la vista, atentos a cualquier señal de peligro. En un abrir y cerrar de ojos, un lobo surgió tras unos helechos altos, enseñando los dientes. La yegua soltó un relincho de pánico que reverberó en las rocas. Medianoche corrió en su dirección, y Brasa también se movió con velocidad, sus gruñidos resonando contra el tambor de la lluvia. El lobo retrocedió unos metros, sopesando si valía la pena el riesgo. El ataque directo no se concretó, pero sirvió como advertencia contundente. Los lobos seguían cerca y listos para embestir. La yegua regresó al saliente, respirando con fuerza, el lomo tenso. El potrillo sintió un escalofrío que le hizo temblar todo el cuerpo, pero tragó saliva y forzó un breve relincho de valentía, recordando que el coraje a veces puede nacer del miedo más profundo. En vista de la situación, Medianoche decidió que debían formar un semicírculo justo debajo de la roca, de manera que el potrillo quedara lo más protegido posible en el centro. Las yeguas asumieron posiciones a su alrededor, y el macho joven se colocó al costado de Brasa, aunque seguía mirándola con cierto recelo. La coyote lamió el suelo mojado y se dio la vuelta, con los ojos fijos en la penumbra del bosque. Un rayo cruzó el cielo, iluminando el paraje por un segundo. El potrillo alcanzó a ver varias sombras moviéndose entre los árboles, y un par de ojos brillantes reflejaron la luz. Su corazón dio un vuelco. Se dio cuenta de que había más lobos de los que había visto antes. Lo aterró pensar que la manada pudiera haberse incrementado, como si hubiesen llamado a otros para acercarlos. Un trueno sacudió la montaña, y el grupo de caballos lanzó relinchos de advertencia. La veterana, todavía temblorosa por sus viejos traumas, se quedó a unos centímetros del potrillo, cubriéndolo con el hombro. Parecía recordar un ataque similar en el pasado, lo cual la descomponía. Pero en lugar de huir, soltó un relincho furioso, demostrando que esa vez no correría ni abandonaría a los suyos. Casi al mismo tiempo el caballo joven se sumó al llamado, golpeando el suelo con sus cascos. El potro sentía que la energía colectiva del grupo pasaba a través de él, contagiándole esa llama de coraje que tanto necesitaba. Aún con la pata lastimada, levantó la cabeza con una determinación inesperada y dio un paso firme. Inspirado por aquel gesto, Medianoche dejó escapar un bramido poderoso, anunciando que no aceptarían rendirse tan fácil. Los lobos, por su parte, respondieron con gruñidos y ladridos disonantes. El aire se llenó de electricidad, y la lluvia parecía intensificarse como anticipando una confrontación inevitable. Brasa empezó a caminar de un lado a otro, lista para abalanzarse sobre cualquiera que intentara atacar por la retaguardia. De cuando en cuando, miraba al garañón, aguardando una señal. Un relámpago más cercano cayó con tal fuerza que hizo temblar la peña. El destello cegador mostró por un segundo a varias siluetas grises agazapadas en la parte más alta del risco. El potrillo relinchó con un escalofrío al entender que los lobos no estaban solo a un lado, sino también arriba,
acechando desde múltiples frentes. La angustia pesaba en el pecho de cada uno, pero nadie cedía. La fuerza de la manada, unida por el miedo y la valentía compartida, cobró forma en aquella formación defensiva que intentaba disuadir el ataque final. La yegua más joven había visto algo moverse entre los peñascos de abajo. Medianoche se acercó con pasos precavidos hasta el borde de la plataforma y, al asomar la cabeza, distinguió unas sombras grises que se escabullían entre los riscos. No lograba ver con claridad cuántos lobos había, pero estaba seguro de que no se trataba de un grupo pequeño. La lluvia cobró nuevo ímpetu. Golpeaba en diagonal, como cuchillas de agua, y reducía la visibilidad a unos cuantos metros. Brasa soltó un ladrido breve. Parecía nerviosa, como si estuviera calculando posibilidades. Echó a correr, dando un rodeo para acercarse a la parte más alta de la plataforma, donde el terreno se inclinaba ligeramente hacia otro sector del bosque. El potrillo la observó, con la respiración agitada, y sintió un extraño alivio al ver que aquella coyote audaz, a pesar de su tamaño, se movía con determinación para protegerlos. Medianoche se giró y soltó un fuerte bufido para alertar a todos. Era un aviso de que había lobos merodeando y de que en cualquier momento podrían intentar algo. Los caballos se reagruparon, formando un círculo compacto con el potrillo en medio, protegiéndolo con sus cuerpos. Aún con el temor palpitando, quedaba claro que nadie planeaba rendirse. El potrillo, empapado, sentía los músculos tensos por el frío y el esfuerzo. Miró a Medianoche de reojo y notó los surcos de agua corriendo por su cuello musculoso. El garañón le devolvió la mirada y soltó un suave relincho de aliento. Aquel fugaz intercambio de confianza le dio valor al potrillo para tratar de mantenerse firme, aunque temblaba de dolor. Aprendía de forma abrupta que la supervivencia dependía de apoyarse unos a otros. Al cabo de unos minutos, un aullido lejano rasgó el aire, elevándose por encima del ruido de la tormenta. El corazón del potrillo dio un vuelco, y las orejas de los caballos se alzaron en dirección al sonido. Desde aquel saliente, el eco del aullido parecía provenir de todas partes. Su costado estaba cubierto de barro, y sentía todavía el escozor de la herida, donde el lobo le había arañado la piel. Recordó los momentos en que había corrido aterrado entre los árboles, pensando que no viviría para ver el amanecer. Ahora, podía apoyarse en Medianoche y las yeguas de su manada, pero el riesgo de un nuevo asalto no se había desvanecido. Cerró los ojos un segundo para calmarse, escuchando el martilleo de la lluvia contra la roca. Brasa, la coyote, avanzó con sigilo por el borde de la plataforma, moviendo la cola con cautela. A cada rato olfateaba el aire, apuntando las orejas hacia todos lados. De vez en cuando, se detenía y soltaba un gruñido sordo, como si detectara un olor o un ruido inusual. Los caballos empezaban a acostumbrarse a sus idas y venidas. Aunque no era un miembro de su especie, cada vez quedaba más claro que compartían un enemigo común y que sus intenciones eran de ayuda. Las yeguas se acomodaron formando un semicírculo junto al potrillo, con la veterana colocándose cerca de él. Su mirada era la de alguien que, habiendo sufrido el terror de los lobos en el pasado, ahora estaba decidida a no dejar indefenso a otro joven. El caballo más joven resoplaba con nerviosismo, todavía incapaz de olvidar el peligro que implicaba tener una coyote merodeando. Sin embargo, mantenía a raya su instinto de desconfianza, pues algo en Medianoche le hacía entender que, esta vez, la coyote formaba parte de su unidad de supervivencia. El garañón negro continuó inspeccionando los alrededores, buscando con la mirada algún sendero que pudieran seguir para descender por otro flanco. El lugar donde estaban ofrecía una visión amplia de la ladera, pero también los exponía si la manada de lobos decidía atacarlos desde varios ángulos. El aire cargado de humedad y frío erizaba las crines de los caballos, y el fuerte olor a tierra mojada no disimulaba el penetrante aroma de depredadores que rondaba en el viento. Un relincho ahogado rompió el silencio. Sin espacio para huir, cada caballo comprendía que debían luchar o sucumbir. Las crines chorreaban lluvia, los lomos temblaban de frío y tensión, pero sus miradas brillaban con la resolución de quien elige defender su vida. En ese ambiente cargado, se escuchó otro aullido, esta vez más lejano. Parecía un llamado de reunión. El garañón y Brasa intercambiaron un vistazo de urgencia. El potrillo sintió el aire helarse a su alrededor.
Todos entendían que ese grito podría significar que los lobos se disponían a reagruparse para lanzar un ataque decisivo. La tormenta no daba tregua, y el trueno retumbó de nuevo sobre sus cabezas, como un presagio de caos. En el corazón de esta tormenta, los lobos se reagrupan en lo alto de la cresta. Su alfa alza la cabeza y lanza un aullido escalofriante que resuena contra los acantilados. Está claro que la verdadera batalla está a punto de comenzar. La cumbre rocosa seguía envuelta en bruma, y la lluvia, lejos de cesar, parecía aumentar con un repiqueteo incesante que empapaba la tierra y los lomos de los caballos. Medianoche observó el paisaje con el ceño marcado. Respiraba agitado con las crines pegadas al cuello, mientras sus orejas se movían con una alerta constante. Sabía que esa tregua en la que los lobos no aparecían abiertamente no podía durar demasiado. El coltillo a su lado temblaba al apoyar la pata herida en el suelo irregular. Aún sobre la plataforma rocosa en la que se habían refugiado, el grupo no estaba a salvo. Debajo de ellos se abría un barranco oscuro, lleno de matorrales y rocas sueltas. Más arriba, la muralla de la montaña se levantaba en ángulos escarpados, difíciles de ascender con cascos de caballo. El viento soplaba con mayor fuerza a cada minuto, trayendo nubes densas que entintaban el cielo con un gris cada vez más amenazador. El potrillo miró a su alrededor, tratando de no dejarse dominar por el miedo. El garañón apretó los dientes, consciente de que el líder de la manada de lobos convocaba a sus iguales a una nueva estrategia de cacería. Brasa, por su parte, adoptó una postura agazapada, como si entendiera demasiado bien lo que estaba ocurriendo. La lluvia empezó a formar charcos que se desbordaban, y pequeñas cascadas se precipitaban por las grietas de la roca. Avanzar en esas condiciones podía resultar sumamente peligroso, pero quedarse en ese mismo lugar, con los lobos rodeándolos, tampoco era buena idea. La tensión crecía con cada rayo que cortaba la oscuridad con su destello blanquecino y con cada trueno que estremecía la montaña. De pronto, un movimiento fugaz en la parte superior del risco captó la atención de Medianoche. Alcanzó a vislumbrar dos lobos parados en un saliente más alto, observándolos desde arriba. Era una posición perfecta para un ataque coordinado. El garañón soltó un relincho potente, y las yeguas se agitaron. El potrillo sintió un escalofrío intenso, imaginando las fauces de los lobos abalanzándose sobre ellos sin previo aviso. En un acto de determinación, la coyote se adelantó, apostándose en la parte del risco donde los lobos podían bajar. Gruñía con la cola en alto, emitiendo sonidos cortos para intimidarlos. Aunque en apariencia Brasa lucía insignificante al lado de aquellos depredadores, sabía que podía distraerlos, al menos el tiempo suficiente para que los caballos tuvieran una oportunidad de defenderse. Una de las yeguas se acercó al potrillo y lo rozó con el hocico, como si lo animara a permanecer fuerte. Él clavó la mirada en el suelo, contemplando el barro que cubría sus cascos, y luego la alzó en dirección a la coyote, agradeciendo en silencio ese arrojo que les daba algo de ventaja. Se dio cuenta de que, por más improbable que sonara, caballos y coyote habían tejido un lazo que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El tiempo se estiró bajo la tormenta, convertido en una sucesión de relámpagos y truenos. El viento, más gélido, aullaba entre los peñascos con una furia casi animal, recordando a todos que la naturaleza también podía ser enemiga. Finalmente, algo cambió en la atmósfera. El grupo de lobos que merodeaba se dejó escuchar con mayor claridad, con ladridos y gruñidos más próximos. Era evidente que se preparaban para un asalto en masa, aprovechando que los caballos estaban atrapados. Medianoche, con el cuello erguido, soltó un relincho largo y vibrante. Sus ojos no se apartaban de los lobos que se movían arriba y abajo, rodeándolos. Lo que estaba en juego ya no era solo la seguridad del potrillo, sino la supervivencia de todos, incluida Brasa. El garañón empezó a golpear la roca con sus cascos, enviando un mensaje a su grupo de que debían unirse en un frente común. Las yeguas se colocaron en formación, con el potrillo y el caballo joven cerca del centro. La veterana, a pesar de su miedo, se mostró entera y resoluta. Brasa no quitaba la vista de las figuras grises que asomaban por las aristas del risco. Cada latido del corazón del potrillo retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. Sentía la adrenalina bombeando por su sangre, aun cuando la pata lastimada apenas le respondía.
Con un rugido del cielo, la lluvia arreció de nuevo, ahora casi vertical, y las gotas impactaban sin tregua. Parecía que el lugar entero se había convertido en una tormenta viviente, con la furia de los elementos y la tensión de la casa convergiendo en un solo punto. En ese instante, se distinguió un aullido más ronco y dominante que los demás. El alfa de la manada se hacía presente, llamando a sus lobos para un ataque sincronizado. La respiración de los caballos se volvió pesada. El potrillo notó que Medianoche estaba listo para luchar, aunque la fatiga se marcaba en sus costillas. La coyote, con el lomo empapado y los ojos brillantes, se veía dispuesta a arriesgarse otra vez por estos compañeros inesperados. El tiempo pareció congelarse en medio de la furia de la lluvia y los destellos de relámpagos. Fue entonces cuando los primeros lobos comenzaron a descender por un lado del risco, aproximándose con sigilo y colmillos descubiertos. Se oía el roce de sus garras contra la piedra mojada y el gruñido bajo que anunciaba su hambre contenida. Desde arriba, otros también se movían, buscando una ruta para rodearlos. A cada golpe de trueno, el grupo de caballos se ajustaba, manteniendo el círculo de defensa. De pronto, una racha de viento estremecedor barrió la plataforma. El potrillo sintió cómo le cortaba la piel, y un silbido agudo le aturdió los oídos. Supo, sin verlos directamente, que los lobos estaban cerca, y la tempestad no haría más que agravar la confusión del inminente encuentro. Pese a todo, apretó la mandíbula y mantuvo su posición, sabiendo que huir significaba el fin. El viento ruge con la misma fiereza que los lobos. En la oscuridad, nadie puede estar seguro de si el plan para flanquear a la manada funcionará, o si los caballos y la coyote serán emboscados ellos mismos. La lluvia caía con furia, transformando el bosque en un laberinto de sombras y charcos. El viento helado azotaba las crines de los caballos, sacudiéndolas de un lado a otro sin compasión. Entre la penumbra, Medianoche se mantenía firme, con los músculos en tensión y la mirada clavada en la espesura donde los lobos aguardaban. Cada latido de su corazón parecía retumbar a la par de los truenos que sacudían el cielo. El potrillo, empapado, sentía cómo el agua resbalaba por su costado herido, mezclándose con el barro que manchaba sus patas temblorosas. La herida había vuelto a abrirse en el forcejeo de la escalada y dolía con cada paso, pero él se negaba a dejarse caer. Sabía que, si no se mantenía alerta, los lobos podrían encontrarlo desprevenido. Una yegua veterana se colocó cerca de él, protegiéndolo con su cuerpo de las ráfagas de viento y de los ojos ávidos que se movían en las sombras. Brasa, la coyote, deambulaba por el borde del claro que se formaba en la cima. Parecía más nerviosa que en ocasiones anteriores, como si percibiera la magnitud de lo que se avecinaba. Gruñía en voz baja y se detenía cada tanto para alzar el hocico al aire. De cuando en cuando, echaba a correr unos metros para revisar algún rincón entre las rocas, y volvía con el lomo erizado, confirmando que la manada de lobos se acercaba desde distintos frentes. De pronto, un aullido profundo atravesó la cortina de lluvia. Su eco reverberó en las peñas, helando la sangre del potrillo. Percibía la furia contenida de quienes consideraban a los caballos una presa y no pensaban rendirse hasta cobrarla. Las yeguas se reagruparon, formando un escudo alrededor del joven. El garañón más joven bufó con inquietud. Miró a Brasa un instante y luego a Medianoche, esperando alguna señal de lo que debían hacer. Un crujido en la arboleda advirtió que algo pesado avanzaba. Casi sin darse cuenta, los caballos se vieron rodeados por siluetas oscuras que olfateaban el aire con avidez. Medianoche soltó un relincho penetrante, exigiendo atención y dejando claro que no se dejaría abatir sin pelear. El potrillo tragó saliva, recordando las veces que las fauces de esos depredadores habían estado a punto de cerrarse sobre su carne. No tenía opción. Debía aferrarse a la determinación que irradiaban sus compañeros. Entre la espesura, una presencia aún más imponente surgió. El alfa de los lobos, de pelaje grisáceo y ojos amarillos, apareció con la cabeza erguida y un porte fiero. Sus colmillos se asomaban bajo el hocico, y a cada paso dejaba claro que ese era su territorio. Los demás lobos se agruparon detrás de él, ladrando y gruñendo con odio acumulado. Por un instante, el viento menguó, como si hasta la tormenta contuviera la respiración ante la inminencia del choque. Medianoche tomó la iniciativa.
Con un relincho vibrante, avanzó un par de pasos, golpeando el suelo con sus cascos para atraer la atención del alfa. Los lobos se estremecieron un momento, sorprendidos por la osadía del garañón. El potrillo sintió un leve respiro en el pecho. Ver cómo ese caballo retaba al peligro le devolvía un ápice de valentía. Aún así, en el fondo, supo que el líder de la manada no se intimidaría con facilidad. El ataque comenzó de forma abrupta. Dos lobos lanzaron dentelladas al flanco de la yegua más joven, tratando de aislarla. Ella se encabritó, lanzando patadas que arrancaron trozos de barro y hierbas. Otro lobo se abalanzó hacia la coyote, sin prever la rapidez con la que Brasa le respondería. El chasquido de sus mandíbulas resonó por encima del golpeteo de la lluvia, y el atacante retrocedió con un gruñido de dolor. Entre aullidos y relinchos, la manada de caballos se formó en círculo, dejando al potrillo en el centro. Los lobos, sin embargo, buscaban un punto débil. Mientras uno distraía a medianoche con amagos en un costado, otro se escabullía hacia el potrillo, amenazando con morderle la pata herida. El joven caballo, aterrado, hizo un esfuerzo titánico para lanzar una patada, pero resbaló en el lodo y cayó de costado, soltando un relincho de puro pánico. Viendo la oportunidad, el alfa gruñó y se lanzó en dirección al potrillo. Las yeguas reaccionaron tarde, pues estaban ocupadas librando su propia lucha contra otros lobos que las mantenían a raya. Brasa, que forcejeaba con un adversario de tamaño similar al suyo, echó un vistazo rápido a la escena, soltó un ladrido desesperado y corrió a toda velocidad, intentando bloquear el camino del líder. Sus fauces se cerraron en el aire, y la bestia esquivó el mordisco por centímetros. Aunque no logró morderlo, su intervención distrajo lo suficiente al alfa para que el potrillo se incorporara a medias, tembloroso y lleno de barro. Un relámpago surcó el cielo, iluminando el caos momentáneamente. Las gotas de lluvia brillaron como agujas de cristal, y todos los presentes vieron al alfa, con los colmillos al descubierto, a punto de lanzarse sobre el joven caballo. El garañón negro no dudó. Galopó con furia hacia el líder enemigo, estampando sus cascos contra la tierra mojada, decidido a interponerse. Un lobo menor se atravesó, y medianoche le propinó un golpe que lo mandó a rodar varios metros entre charcos. El momento se volvió una desenfrenada danza de choques y esquivas. El potrillo sintió que el dolor en su pata se intensificaba, mas no podía permitirse rendirse ahí. Los rugidos de los lobos y el bramar de la tormenta fundían sus sonidos en una sola tempestad de furia. El caballo más joven, por su parte, también se batía con fiereza, soltando coces y mordiscos defensivos. De pronto, la veterana relinchó con fuerza, avisando que un lobo se acercaba de espaldas al potrillo con la intención de atraparle la pata. Reuniendo un coraje desconocido, el potrillo alzó sus cuartos traseros y propinó una patada que impactó justo en el lomo del atacante. Se escuchó un gruñido lastimero, seguido de un chapoteo cuando el lobo cayó en un charco. En ese breve instante, el joven caballo descubrió que, a pesar de su miedo, podía pelear. Una chispa de determinación se encendió en sus ojos. El alfa se recuperó del desvío que Brasa y Medianoche habían provocado y soltó un bramido sobrecogedor. Era evidente que su rabia crecía al ver la resistencia de estos caballos y la coyote. Ladeó el hocico, mostrando los colmillos manchados de saliva y lodo, y volvió a cargar contra el potrillo, como si quisiera acabar con la pieza más vulnerable para doblegar el ánimo del grupo. Medianoche logró bloquearlo, saltando hacia un costado y chocando con el peso del lobo, que arañó con furia su costado. El garañón se tambaleó, a punto de perder el equilibrio por el barro resbaladizo. Aún así, se sacudió con fiereza, logrando que el alfa se apartara un instante. El relincho de dolor de Medianoche sacudió al potrillo, que sintió un nudo de angustia en la garganta. Ráfagas de viento helado atravesaban el claro, lanzando ramas y hojas enredadas. Brasa, jadeante y con el pelaje erizado, no se rendía. Saltaba a cada oportunidad para morder a los lobos que intentaban flanquear a los caballos. Por su parte, las yeguas se mantenían firmes, estirando el cuello para lanzar mordiscos certeros y patadas que golpeaban con contundencia. A pesar de la desventaja numérica, habían logrado contener el avance voraz de la manada. Entre el ruido ensordecedor de la lluvia y los rugidos del combate, un nuevo relámpago iluminó los contornos de los árboles.
La claridad repentina reveló el estado de agotamiento tanto en lobos como en caballos. El alfa respiraba con la lengua afuera, estudiando cada movimiento de la formación equina. El barro manchaba su pelaje y una leve herida sangraba en su costado. Aún así, en su mirada ardía la determinación de no retroceder. El potrillo, con el pecho agitado y el barro pegado en sus crines, tomó aire y reunió fuerzas para mantenerse en pie. Sabía que todo podía definirse en cuestión de segundos. Sintió latir su corazón con la fuerza de 1000 tambores, y no se permitió pensar en la derrota. Una súbita ola de coraje le recorrió las venas, recordándole que no estaba solo. Al mirarse rodeado por la manada de Medianoche y con la coyote protegiendo sus flancos, se dio cuenta de que la unión que habían forjado era su mayor fortaleza. El alfa se quedó inmóvil por un breve lapso, con la lluvia corriendo por su hocico. Lanzó una mirada feroz a cada uno de los caballos, como midiendo si valía la pena continuar. Nadie cedió. Ni Medianoche, ni el potrillo, ni Brasa, ni las yeguas que resistían con las orejas pegadas al cráneo. La tensión se podía cortar con un suspiro. El lodo bajo sus patas parecía temblar junto con el estruendo de otro trueno. Entonces, un gruñido grave brotó de la garganta del lobo. Soltó aire de forma ruidosa. Retrocedió 2 pasos y alzó la cabeza, como si anunciara un repliegue momentáneo. El potrillo sintió los músculos tensos, incapaz de saber si el peligro había pasado o si era solo un engaño para retomar la ofensiva desde otro ángulo. Un silencio tétrico se impuso en medio de la tempestad, roto únicamente por las gotas que caían sin compasión. El alfa lanza un gruñido y retrocede. Sin embargo, en sus ojos brilla un último destello de desafío, como si tramara un último movimiento desesperado. El destino de todos pende de los próximos segundos. El viento aullaba con renovada furia, despeinando las crines de los caballos y agitándoles la piel mojada. Bajo un cielo que seguía encapotado, el grupo buscaba un breve refugio en un claro protegido por peñascos irregulares. Habían conseguido mantenerse unidos tras el enfrentamiento reciente, pero la tensión en el aire parecía un filo cortante que todos sentían sobre el lomo. El potrillo, con la pata aún dolorida, se reclinó contra el flanco de Medianoche. La lluvia que persistía ya no era tan intensa, pero bastaba para que la herida en su costado se mojara y ardiera sin cesar. Quería descansar, cerrar los ojos y olvidar el terror de la noche. Sin embargo, en su mente retumbaba la certeza de que los lobos no abandonarían la cacería. De vez en cuando, la respiración entrecortada del garañón negro resonaba con fuerza a su lado, como si tratara de disipar sus propios temores. Una de las yeguas se aproximó al potrillo y le lamió suavemente la herida, limpiando el lodo y la sangre. La veterana, que arrastraba un temor profundo desde un viejo ataque de lobos, también se mantenía vigilante, con las orejas tensas y la mirada clavada en cada movimiento que surgía de la arboleda. Ella misma sentía escalofríos al recordar cómo, tiempo atrás, sus crines habían sido jaladas por los dientes afilados de los depredadores. Hoy, aquel recuerdo regresaba con más nitidez, empujándola a un estado de alerta permanente. Mientras se tomaban unos minutos para reponerse, el caballo joven se sacudió las gotas que le caían sobre el lomo y lanzó un breve relincho de disgusto. Notó que Brasa, la coyote, continuaba merodeando los alrededores, en parte para explorar y en parte para asegurarse de que los lobos no los sorprendieran por la retaguardia. A pesar de la ayuda demostrada en batallas anteriores, la presencia de la coyote seguía incomodándolo. Sin embargo, cada vez era más evidente que su astucia formaba un apoyo crucial en la peligrosa situación que enfrentaban. Los minutos de calma relativa se quebraron cuando un trueno distante recordó a todos que la tempestad no se había marchado. El viento arreció, elevando hojas y barro, y las nubes densas se tiñeron de un tono aún más oscuro. El potrillo alzó la cabeza y miró a Medianoche, como preguntándose cuánta fuerza les quedaba para superar otro ataque. El garañón, con las orejas erguidas, no ocultaba su preocupación. Había luchado contra varios lobos al mismo tiempo y tenía un arañazo que le dibujaba un trazo rojizo en el costado. No era grave, pero ardía con cada gota de lluvia que le caía encima. Brasa se acercó despacio y soltó un gruñido ahogado, llamando la atención del grupo. Medianoche la observó, captando en su mirada un mensaje de urgencia.
La coyote miró hacia la espesura, justo por donde se habían dispersado los lobos tras el último enfrentamiento. Nadie necesitaba palabras para interpretar que estaban siendo observados, y probablemente rodeados de nuevo. El silencio se volvió espeso, incluso las yeguas dejaron de relinchar entre sí. El único sonido que se imponía era el de la lluvia y el roce de las pezuñas contra la tierra empapada. El potrillo percibió un cambio sutil en el viento, y se estremeció al darse cuenta de que la brisa traía el olor inconfundible de esos depredadores que aguardaban. Los ojos penetrantes del alfa brillan con ferocidad, y queda claro que la batalla decisiva está a solo unos instantes de suceder. El retumbar del trueno sacudía el aire, como si el cielo rugiera junto a los lobos. Una nueva oleada de lluvia, intensa y helada, azotaba sin compasión los lomos empapados de caballos y depredadores por igual. Bajo esa penumbra inquietante, el grupo se preparaba para lo que parecía ser el ataque definitivo de la manada de lobos. El potrillo, con el pecho subiendo y bajando de puro nerviosismo, no apartaba la vista de los ojos fulminantes del alfa que se movía entre las sombras. Medianoche, el garañón negro se mantenía firme al frente, a pesar de la sangre seca mezclada con el lodo en su costado. Observaba el claro, atento a cada sombra que se deslizaba. Sabía que los lobos se replegaban para cargar todos al mismo tiempo. Sentía dolor, cansancio, pero también la fuerza que solo nace al defender a los suyos. A su lado, las yeguas intercambiaban relinchos tensos. La veterana, con la cola baja, revivía sus traumas pasados. No obstante, se mantenía al firme, dispuesta a no ceder ante el terror. El caballo más joven resoplaba, intentando aparentar una confianza que no sentía del todo. El potrillo, cojeando de la pata herida, se obligaba a permanecer cerca de medianoche. Aún temblando, recordaba que, en el último enfrentamiento, había logrado patear con fuerza a un lobo. Esa pequeña muestra de coraje le ardía en el pecho, impulsándolo a no dejarse vencer por el miedo. Sus oídos giraban sin parar, siguiendo el eco de gruñidos y pasos que resonaban entre los árboles oscuros. Brasa, la coyote, se movía como un espectro por la periferia. Tan pronto corría unos metros para inspeccionar un rincón del claro, como regresaba a toda prisa para advertir de un movimiento sospechoso. Tenía el hocico cubierto de barro y el pelaje erizado, muestras evidentes de que también se jugaba la vida allí. Un escalofrío le recorrió el lomo. La próxima embestida quizás fuera la definitiva, la más feroz de todas. Con esfuerzo, el potrillo se enderezó un poco, apoyándose en su pata menos herida. Notó que la yegua veterana temblaba y respiraba con dificultad, como si un viejo terror a punto de estallar estuviera marcando sus movimientos. Por un instante, la yegua pareció entrar en pánico, incapaz de despegar los ojos de los árboles que se mecían al compás de la tormenta. El potrillo comprendió que aquel miedo amenazaba con romper la cohesión del grupo. Despacio, aproximó el hocico a su cuello, emitiendo un suave relincho que buscaba calmarla. El contacto pareció surtir efecto. La mirada de la yegua se templó y poco a poco recuperó el aliento. Se dio cuenta de que, a pesar de su angustia, necesitaban mantenerse unidos. Mientras tanto, el garañón negro se fue acercando, observando con atención a la veterana. Con un suave golpe de hocico, le transmitió seguridad. Al final, la yegua bajó ligeramente la cabeza, aceptando que debía superar su pánico si no quería poner en riesgo al potrillo y al resto de sus compañeros. Un trueno más cercano rompió la momentánea paz, y la lluvia volvió a castigar sin piedad. Las orejas de medianoche se aplastaron contra su crin, reflejando un estado de tensión que no podía disimular. Parecía debatirse entre seguir esperando un momento propicio para escapar o provocar un enfrentamiento antes de que los lobos se reagruparan por completo. Las yeguas miraron al garañón buscando una señal de lo que debían hacer. En ese punto, una idea empezó a tomar forma en la mente de la coyote. Brasa se acercó a medianoche, soltando ladridos y gruñidos de baja intensidad, como si estuviera trazando un plan que implicaba separarse momentáneamente y atraer la atención de los lobos hacia otro lado. El garañón la escuchó con un leve movimiento de orejas, mientras la veterana y el caballo joven intercambiaban miradas de incertidumbre. El potrillo, por su parte, continuaba apoyado en su extremidad adolorida,
sintiendo que una punzada de miedo le trepaba por la garganta ante la posibilidad de una jugada arriesgada. Aún así, sabían que, de una manera u otra, escapar huyendo no solucionaría nada. Los lobos habían demostrado su perseverancia y en lo profundo del bosque quizás se encontraran con otros peligros tan grandes como la manada enemiga. Un relincho apagado de la yegua más joven propició que todos volvieran la vista hacia ella. Parecía considerar la posibilidad de sacrificar su posición para permitir a los demás moverse con mayor libertad. Medianoche se colocó a su lado, emitiendo un bufido que, en el lenguaje de los caballos, significaba que no estaba dispuesto a perder a nadie del grupo. La coyote se irguió y lanzó una mirada seria a la yegua, como si tratara de recordarle que, a pesar del miedo, había que priorizar la protección del potrillo. La veterana, con la respiración agitada, apretó sus cascos contra el barro, mostrando una decisión que pocos habrían esperado de ella. Ya había huido en el pasado. Esta vez, su determinación consistía en quedarse y presentar pelea si era necesario. El potrillo, al ver esa valentía, se sintió obligado a dar la suya. Aun cuando cada pisada le dolía, alzó el cuello y dejó escapar un relincho breve pero firme. Recordó cómo, en medio del caos, había logrado patear a uno de los lobos, sorprendiendo incluso a sus mayores. Puede que estuviera herido, pero no pensaba quedarse rezagado ni exponer a los suyos a un riesgo mayor por su cuenta. A lo lejos, se oyó un gruñido, un rumor de roces entre matorrales que evidenciaba que los lobos seguían avanzando. El garañón sopesó el panorama con un vistazo circular. Tenía a 2 yeguas con el susto plasmado en los ojos, un potro lastimado y un macho joven inexperto que también lidiaba con sus propios temores. Aún así, no se dejarían vencer. Lanzó un relincho potente para cohesionarlos. Tenían que organizar un plan que no consistiera únicamente en huir. Brasa captó la energía colectiva y giró la cabeza, mostrando los dientes en una mueca de determinación. La historia que la ligaba a medianoche no era del todo clara para el resto, pero bastaba con saber que había una deuda de gratitud o una conexión más profunda que la había traído hasta allí, arriesgando su vida una y otra vez. Cuando el garañón le dirigió una mirada, la coyote movió la cola en señal de que estaba lista. A pesar de la lluvia, se oyó un crujido en las ramas más cercanas, como si algo más grande se moviera por el bosque. La yegua veterana estuvo a punto de perder la compostura, reviviendo su viejo trauma, pero el potrillo la empujó con el hocico en un gesto de solidaridad. Se respiraba un ambiente de sacrificio, un compromiso de todos por no abandonar al herido ni a la coyote. Miraron la pendiente embarrada por la que habían ascendido. Descender sería peligroso, pero tal vez la única vía para no quedar atrapados en un asalto definitivo. El garañón negro, con la cola empapada y el lomo lleno de rayas de agua, encabezó al grupo hacia la salida del claro, sin apartar la vista de los alrededores. Nadie estaba 100% seguro de sus fuerzas, mas comprendían que la peor opción era la inacción. Si iban a hacer frente al próximo ataque, debía ser en un lugar donde tuvieran alguna oportunidad de maniobrar y no quedarse a merced de las fauces enemigas. Entonces, un nuevo relámpago atravesó la atmósfera oscura. La luz blanca y fulgurante reveló figuras que se deslizaban entre los árboles con los ojos encendidos por la necesidad de sangre. El potrillo contuvo el aliento al divisar a la distancia al líder de la manada, aquel alfa imponente que no se rendiría. Se estremeció, consciente de que el enfrentamiento final estaba cerca y no habría más treguas. Un relámpago surca el cielo, revelando las siluetas de los lobos que se acercan. Varios lobos habían intentado emboscarla en los encuentros previos, pero su agilidad y astucia la habían mantenido con vida. Esta vez, sin embargo, la manada enemiga era más grande y estaba decidida a todo. De repente, un aullido cargado de furia rasgó la cortina de la lluvia. Fue la señal de ataque. Como si obedecieran a un llamado ancestral, los lobos se abalanzaron desde varios flancos. Algunos surgieron tras un grupo de helechos altos, otros descendieron de las rocas en la parte alta del claro, resbalando en el lodo pero sin perder la fiereza. Sus ojos brillaban con un hambre implacable, sus fauces se abrían enseñando colmillos amarillentos. El garañón emitió un relincho que hizo vibrar el pecho de los caballos. Juntos, se agruparon en un semicírculo con el potrillo en el centro. La primera acometida fue brutal.
2 lobos atacaron el costado de la yegua más joven, obligándola a encabritarse. Otro intentó lanzarse contra el potrillo, pero el caballo más joven cruzó su cuerpo, llevándose un mordisco en la grupa que lo hizo soltar un relincho de dolor. Aún así, golpeó con sus cascos al atacante, sacándolo de su posición. Brasa apareció para frenar a un par de lobos que rodeaban por detrás a la veterana. Con una seguidilla de mordidas y gruñidos, los distrajo lo suficiente para que la yegua pudiera girar y lanzar una patada. Sin embargo, uno de los lobos la embistió por el flanco, y ella perdió pie por un segundo, cayendo de rodillas en el lodo. El potrillo relinchó alarmado, corriendo, en la medida que su pata herida se lo permitía, para interponerse en la ruta del depredador antes de que rematara a Brasa. Fue un instante de pura determinación. Pateó el suelo con la pata sana, levantando fango y agua, e hizo retroceder al lobo con un relincho desesperado. Mientras tanto, Medianoche tenía su propia batalla con el alfa. El gran lobo gris, con cicatrices en el morro, se había lanzado directamente hacia el garañón, buscando desequilibrarlo con la fuerza de su salto. Medianoche, aún sintiendo el cansancio en sus músculos, se irguió sobre las patas traseras y golpeó el aire con los cascos. El impacto no alcanzó de lleno al alfa, pero lo obligó a desviarse. Rodaron en el barro, mezclando relinchos y gruñidos. El garañón logró zafarse de una mordida mortal con un brusco quiebre de cuello. El alfa, con los colmillos manchados de lodo, saltó hacia atrás para tomar posición. Ambos se observaron un segundo, oliendo el miedo y la furia del contrario. La escena se volvió un caos de voces y movimientos. La lluvia seguía empapándolo todo, y los truenos estallaban con tal intensidad que era difícil distinguir el rugir del cielo de los gruñidos de los lobos. El potrillo sentía que el corazón se le salía del pecho, pero avanzaba como podía, colocando su cuerpo en la línea de defensa. Uno de los lobos lo vio vulnerable y corrió hacia él. En un acto reflejo, la yegua veterana se interpuso, girando sobre sus patas traseras y soltando una patada tan precisa que derribó al atacante en plena carrera. Aún con el terror que la paralizaba por dentro, se negaba a abandonar a quienes la necesitaban. El caballo más joven, herido en la grupa, cojeaba mientras intentaba asistir a la yegua más joven que también se defendía con fiereza. Un lobo se enganchó en la cola de la yegua, tirando con fuerza. Ella soltó un relincho de sufrimiento, pero el joven macho mordió al lobo cerca del cuello, logrando que soltara su presa. El lobo aulló y retrocedió con la oreja goteando sangre, sorprendido por la inesperada mordida. Aquella inusual defensa coordinada entre caballos y coyote estaba desconcertando a la manada depredadora. Brasa, jadeando con los costados subiendo y bajando, corrió al encuentro de Medianoche cuando vio que el alfa intentaba acorralarlo contra un tronco caído. La coyote se deslizó por el barro y mordió la pata trasera del gran lobo, obligándolo a saltar y renunciar a su ventaja. Sin embargo, el alfa reaccionó con una velocidad pasmosa, lanzándose hacia ella y arañando su lomo con las garras. Brasa gritó en un ladrido ahogado que estremeció al potrillo, y rodó por el fango, dejando un rastro rojizo en el agua sucia. El garañón intervino de inmediato, estampó sus cascos contra el suelo y forzó al lobo a apartarse de Brasa. El alfa, furioso y hambriento, giró hacia Medianoche, gruñendo, salpicando lodo con cada movimiento de sus patas. El garañón, con la respiración agitada, reconocía que el lobo era duro y que la fatiga amenazaba con hacerlo caer. Pero no tenía alternativa. Su supervivencia, y la de toda la improvisada manada, dependía de acabar con la voluntad de aquel depredador. A unos metros de distancia, el potrillo vio a Brasa tendida, respirando con dificultad, la sangre corriendo por su costado. Un lobo distinto se acercaba a ella, relamiéndose, y el potrillo sintió un ardor de indignación. No podía permitir que la valiente coyote que tanto los había ayudado fuese aniquilada allí mismo. Avanzó como pudo, cojeando en el barro, y soltó un relincho desgarrador que captó la atención del lobo. Aquel instante de duda le dio tiempo suficiente para interponer su cuerpo junto a la coyote. El lobo, confundido, ladró con rabia, pero no se atrevió a enfrentar de inmediato al potro que, aunque joven y herido, parecía dispuesto a defender a Brasa a costa de su propia vida. Los segundos se volvieron eternos.
La lluvia golpeaba con tanta fuerza que era difícil ver más allá de un par de metros. El lodo y la sangre se mezclaban en un escenario turbio y resbaladizo. Las yeguas seguían intercambiando coces y mordiscos contra los lobos que las rodeaban, buscando impedir que formaran una ofensiva coordinada. El caballo joven, extenuado, trataba de mantenerse en pie, aún con la herida abierta en su grupa. En ese momento decisivo, la mirada de Medianoche y la del Alfa se cruzaron de nuevo. Parecía haber un lenguaje silencioso entre ellos. La voluntad de no ceder, la aceptación de que solo uno prevalecería. El garañón relinchó con un sonido profundo, y el Alfa curvó los labios en un gruñido que hizo eco en el interior de la tormenta. El lobo se abalanzó con furia, intentando enganchar los dientes en la garganta de Medianoche. Este se echó a un lado en el último segundo, y aunque el lobo logró morderle parte del hombro, el garañón respondió con una patada que arrojó al Alfa contra una roca. El impacto resonó como un tambor en medio de la lluvia. El Alfa gimió, aturdido. Una segunda patada de Medianoche lo obligó a retroceder con un gruñido de rabia y dolor. El lobo tambaleante miró alrededor. Varios de los suyos yacían heridos o dispersos. Los caballos resistían, y la coyote, aunque malherida, se incorporaba, protegida por el potrillo. Era evidente que el ansiado festín no sería tan fácil de conseguir. Durante unos instantes, el Alfa se irguió, jadeando con la lengua fuera, los ojos encendidos de ira. Parecía debatirse entre lanzarse de nuevo al combate o ordenarle a su manada la retirada. La lluvia no cedía, el barro los había dejado exhaustos a todos, y la sangre manaba tanto de lobos como de caballos. El potrillo, apenas sosteniéndose, observó la escena con el aliento entrecortado, temiendo que el lobo grande decidiera atacar sin piedad. Se sentía al borde del colapso, pero conservaba un destello de coraje en su mirada. En un gesto final, el Alfa emitió un aullido ronco que reverberó contra los peñascos. Sacudió su cabeza, escurriendo la mezcla de agua y sangre. Luego retrocedió unos pasos, sin dejar de clavar los ojos fieros en Medianoche. El garañón, con las patas temblorosas, se mantuvo firme, dispuesto a continuar si era necesario. Por primera vez, el silencio pareció imponerse brevemente en medio de la tormenta, como si incluso la naturaleza aguardara la decisión del lobo líder. El Alfa suelta un gruñido y retrocede. Sin embargo, se aprecia un último destello de desafío en su mirada, como si planeara un movimiento desesperado. El destino de todos pende de los próximos segundos. El Alfa temblaba con la mezcla de furia y cansancio que lo dominaba. Los relámpagos se habían alejado, pero la lluvia continuaba cayendo sin tregua. Con un gruñido ronco que resonó entre los troncos mojados, el gran lobo se debatía entre lanzarse con su último aliento o aceptar la derrota que comenzaba a instalarse en sus ojos ambarinos. Alrededor, su manada, dispersa y herida, no mostraba la misma fiereza con que había iniciado la cacería. Medianoche, el garañón negro sintió los músculos tensos al ver cada movimiento del Alfa. La sangre le corría por una herida en el hombro, gota tras gota, mezclándose con el lodo en sus patas. Sus orejas giraban con cautela, aún en guardia ante cualquier señal de un nuevo ataque. El potrillo, jadeando con el costado agitado, permanecía unos metros atrás, cuidando de Brasa, la coyote, que se erguía con dificultad. Cerca de ellos, las yeguas se reunían con el caballo más joven, todos malheridos y exhaustos, pero cohesionados por la determinación de sobrevivir. Un silencio espeso reinó un instante, como si el bosque entero contuviera el aliento. La manada de lobos que rodeaba al Alfa reculó apenas un paso, lanzando miradas reticentes hacia su líder. Algunos lamían sus heridas, otros observaban con recelo los cascos levantados de Medianoche y las crines erizadas de las yeguas. Sintieron el empuje instintivo de un jefe que había sido golpeado y cuya supremacía, en esos momentos, pendía de un hilo. El Alfa alzó de nuevo los ojos hacia el garañón. Un par de gotas corrieron por la cicatriz que tenía en el hocico, y por un momento, una chispa de orgullo luchó contra el cansancio que pesaba en su mirada. Emitió un gruñido bajo y amenazante, pero no avanzó. Medianoche no retrocedió tampoco. Ambos parecían atrapados en el centro de un torbellino, uno que no era solo la tormenta,
sino el choque de dos fuerzas opuestas. La manada de lobos hambrientos contra un puñado de caballos decididos. Por fin, como rindiéndose ante la realidad, el lobo líder inclinó apenas la cabeza. Con un ladrido breve y áspero, llamó a los suyos. Los demás lobos, aunque reticentes, comprendieron la orden. Uno a uno se fueron apartando, algunos con cojeras evidentes o llagas abiertas. Un aullido amargo se levantó en la penumbra, y el bosque pareció responder con un susurro de hojas y un redoble de gotas. Nadie sabía si ese aullido era de despedida o de promesa de venganza futura. El alfa dio la espalda al garañón. Sus pasos sobre la hierba enlodada crujieron con pesadez mientras se perdía en la espesura, seguido de su mermada manada. Medianoche contuvo el aliento, aguardando un instante por si volvía a ver brillar aquellos ojos amarillos, pero el lobo no regresó su mirada. El garañón soltó un aire denso, como quien deja escapar al fin toda la tensión contenida. Las yeguas, el caballo joven y el potrillo se reagruparon con lentitud. Parecía mentira que, tras tanto peligro, hubiesen conseguido ahuyentar a los lobos. La lluvia caía más ligera ahora, como agotada de presenciar semejante batalla. El potrillo, con la pata doliéndole intensamente, se acercó a la veterana y deslizó su hocico por la crin mojada de la yegua, agradeciendo en silencio que lo hubiese protegido en momentos críticos. Ella le devolvió un leve resoplido, manifestando su alivio y ternura contenida. Brasa, la coyote, se había recostado unos segundos para lamer su costado herido. El camino que recorrió junto a los caballos la había llevado al límite de sus fuerzas. Sin embargo, cuando el potrillo se aproximó con cautela, ella alzó la mirada y movió un poco la cola, un gesto de aprecio y respeto a la vez. El joven equino comprendió que, sin la astucia de la coyote, tal vez ninguno habría resistido hasta ese instante. Sintió un nudo en la garganta, mezcla de gratitud y cansancio. La noche seguía oscura. Los relámpagos se habían alejado hacia las montañas distantes, y solo un tenue murmullo de los truenos persistía en el horizonte. Aún así, la tormenta había dejado charcos y barro por doquier. Medianoche, con un leve gemido, alzó la cabeza y soltó un relincho que resonó en la arboleda, intentando llamar a cualquier miembro extraviado de su manada. Hubo silencio. Los caballos alzaron las orejas, esperando. Nada. Parecía que, al menos por el momento, no habría reencuentro con otros compañeros. Aún con la penuria de las heridas, el garañón comprendió que tenían que avanzar, buscar un lugar más seguro, quizá un claro donde pudieran reponerse. Las yeguas se pusieron en marcha despacio. El caballo joven, a pesar del dolor en la grupa, se acercó para sostener al potrillo, que cojeaba de su pata lastimada. El potrillo dejó escapar un breve relincho de agradecimiento. Jamás había sentido un lazo tan fuerte con otros caballos, y esa empatía le dolía y le reconfortaba al mismo tiempo. Brasa se levantó con cierta dificultad y se mantenía al margen, como si dudara de su lugar entre ellos ahora que el peligro más inmediato se había desvanecido. Sin embargo, ninguno de los caballos mostró signos de rechazo. Al contrario, la veterana le dedicó una mirada cansada pero amable, y el garañón simplemente la observó, reafirmando su derecho a permanecer con la manada. Ella movió las orejas, acercándose un poco con el hocico bajo, aceptando la silenciosa invitación. Empezaron a descender por una vereda que bordeaba el bosque, buscando terreno más firme. El amanecer despuntaba con timidez, y la penumbra comenzaba a fundirse en colores grises y azules. El potrillo, tiritando, se dejó guiar por la mirada de medianoche. La yegua más joven, que estaba a su lado, le dio un suave golpecito con el hocico, animándolo a no detenerse. Sabían que debían encontrar algún prado que no estuviera convertido en un lodazal, donde pudieran descansar y lamer sus heridas con algo más de tranquilidad. La bajada no fue fácil. Cada paso en el barro podía significar un resbalón peligroso. Aún así, consiguieron rodear una colina donde el bosque se aclaraba. El sol, tímido pero persistente, comenzó a filtrarse entre las ramas, caldeando lentamente el ambiente. Los caballos sintieron un breve alivio al notar que la neblina se dispersaba. Con algo de suerte, los lobos heridos no los seguirían, al menos no por un tiempo. Cuando por fin salieron del espesor de los árboles, se encontraron con un amplio claro con hierba brillante por el rocío.
El lugar parecía un remanso de paz tras el violento combate que habían vivido. Exhaustos, algunos se dejaron caer sobre las rodillas. El potrillo apoyó su pata herida con cuidado y suspiró, aliviado de no percibir olores ni ruidos amenazantes. El caballo más joven soltó un suave relincho de victoria, y la yegua veterana caminó en círculos, todavía nerviosa, pero consciente de que, en ese instante, estaban a salvo. Brasa se mantuvo unos pasos más lejos, explorando el perímetro, como si temiera encontrar señales de los lobos. Comprobó un par de veces el viento, sin notar rastros de peligro inminente. Luego, regresó hacia el grupo, aceptando el lugar como refugio temporal. Con la luz del alba delineando sus perfiles, coyote y caballo se fundieron en una silenciosa camaradería. El potrillo, con el pelaje revuelto y el cuerpo adolorido, sintió una calidez extraña asomando en su pecho. Habían logrado algo impensable al comienzo de esa terrible noche. Habían resistido a la tormenta, a la manada de lobos hambrientos y a sus propios miedos internos. Con la pata herida alzándose un poco para no ejercer presión, contempló el primer rayo de sol que asomaba y pensó en su familia, en el día en que se separó de su madre y en cómo imaginaba que todo terminaría. Medianoche se acercó al potrillo y frotó su hocico contra el lomo del joven, en un gesto paternal que decía sin palabras: «Lo logramos, estás a salvo conmigo». El potrillo respondió con un suave relincho, emocionado al sentir la fuerza y la protección del garañón. Sin necesidad de intercambiar más gestos, todos entendieron que, de alguna forma, se habían convertido en un solo grupo. El caballo joven, las yeguas fieles, el potrillo, Brasa la coyote y el propio Medianoche, líder y protector. Las horas avanzaron lentamente. Mientras el sol ascendía, la lluvia finalmente cesó, dejando el aire fresco y la tierra cubierta de charcos relucientes. Los caballos aprovecharon para beber y pastar un poco de hierba húmeda. Brasa, por su parte, descansó junto a una roca plana, atendiendo su herida con lametones pausados. De cuando en cuando, alzaba la cabeza, oteando el horizonte por si algún lobo quedaba rezagado. No hubo más aullidos, ni ruidos de emboscadas. El bosque se hallaba en silencio, quizá en respeto a la voluntad de seguir adelante que había demostrado este peculiar conjunto de fugitivos. El potrillo, tras recobrar un poco de aliento, se animó a dar algunos pasos. Descubrió que su pata, aunque dolorida, le respondía mejor de lo que había esperado, y eso lo llenó de una esperanza extraña y dulce. Al sentir el tibio sol de la mañana en el lomo, pensó en todo lo que habían sufrido durante la tormenta. Aún así, parecía que cada golpe, cada patada, cada relincho compartido, los había unido con lazos más fuertes que el simple instinto de huir. El potrillo levantó la mirada hacia Medianoche y luego hacia la coyote, y por primera vez en esa dura jornada, se permitió sonreír con el corazón. En aquel claro iluminado por la nueva luz del día, la manada se dispuso a continuar su viaje. Las yeguas se reagruparon, protegiendo al potrillo en el centro. El caballo joven, con su herida vendiendo historias de valor, se adelantó un paso como si ofreciera un sendero seguro. Brasa, con la mirada curiosa y la cola baja, se mantuvo un poco atrás, pero sin apartarse, integrada en un lazo que trascendía la diferencia de especies. Y mientras se alejaban, sintieron el eco del viento, que parecía silbar entre los árboles un canto de advertencia y de libertad a la vez. Sabían que la vida en el bosque seguiría siendo dura, con nuevos desafíos y peligros. Sin embargo, habían descubierto algo que los unía más allá de cualquier barrera: la determinación de protegerse mutuamente. Al llegar al borde del claro, el potrillo miró una vez más hacia atrás. Percibió en el aire el tenue aroma de lluvia y la memoria de aquel combate. Era como si el bosque y la tormenta hubiesen querido ponerlos a prueba, y, a su modo, ellos habían vencido. O al menos, habían logrado sobrevivir lo suficiente para encontrar el siguiente amanecer. Con paso lento pero firme, siguieron avanzando. El barro se secaría, las heridas cicatrizarían, y los recuerdos de aquella noche quedarían grabados en sus cuerpos y en sus almas. Pero siempre tendrían ese extraño ejemplo de lealtad nacida del peligro compartido. Un garañón, unas yeguas, un caballo joven, un potrillo perdido y una valiente coyote. Contra todo pronóstico,
Juntos habían resistido una de las pruebas más duras que el bosque podía ofrecerles. Y en ese momento, justo al salir del claro, la tenue luz del amanecer arrancó un destello de sus crines mojadas, como una promesa de renovación. Fue entonces que al potrillo le vino a la mente un pensamiento simple pero contundente. Cuando todo parece perdido, la voluntad de proteger puede alzarse por encima de la furia más oscura. Numa tierra salvaje, la verdadera fuerza se mide no por el poder de atacar, sino por la valentía de proteger.